Eva, que no pares de charlar ni en la publicidad. Casi me pillen, Casi te pillen. Però no I si no, ja ho he contat jo, ja és el que passa. Si no dius res, no me Bueno, pillen. escolta, que estic encantat en la següent entrevista. Contamos, presentamos, a veure. Pues ja tenim així a Daniel Ponce, que és aquest xic que va eixir la notícia que es va anar a la Puigdàlber Concagua amb el seu familiar discapacitat i que van triomfar per allí i que també, a més, investigant, resulta que és nadador d'aigües obertes, que és una cosa que és molt interessant i molt particular. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿qué dijiste? Me voy a subir a la Concagua, sí, ¿no? Como el que dice voy al metro a la calle Colón. Fue una promesa. Fue una promesa. Con mi tío hace 8 años. Él acaba de venir de la Concagua, su segunda vez allí. Y nada, yo tendría 13 años, era mucho más pequeño y gordito. Y me dijo, cuando cumpla los 21 años, que la edad mínima para subir y que se cumpla el 20 aniversario de mi enfermedad, que le dejo en silla de ruedas, iremos a la Concagua. Y se fue acercando a la fecha y al lío. Y aún es tu tío, ¿no? Con el que te fuiste, pues una persona con un grado, ¿no? Un 65% de discapacidad. En las piernas. ¿Cómo se afronta ese reto, ¿no? De decir, vamos a subir la Concagua. Pues una vez superó, tuvo la operación de la enfermedad, a los 3 años ya se fue a la montaña más fría del mundo, a McKinley, en Alaska. Madre mía. Luego ha estado en otras montañas, en Kazajistán, ha estado en los Pirineos enteros. Y la suerte que tiene es que está muy fuerte, pero la espalda la tiene mal y la musculatura de la espalda, abdominales y lumbares, pues es muy fuerte, entonces lo mantiene bien. De hecho, tú lo ves por la calle y dices, no está mal. Pues posiblemente sí que tenga dificultades, por ejemplo, con la luz apagada, no poder andar o tal. Lo que hemos hecho es preparar muy bien el reto físicamente y por eso, bueno, se ha podido hacer lo que se ha hecho. ¿Cuántos días y qué distancia fue la que tuvisteis que hacer y cuánto tardasteis? La montaña tiene 6.962 metros y estuvimos en la montaña 18 días, sin conexión ninguna. Madre mía. 18 días. Sí. Sin un supermercado, sin supermercado, allí sin conexión a internet, hablar con los tuyos. Es una experiencia también vital, ¿no? Sí, como sí, ser humano también, ¿no? El poder llegar y el tener una conexión, evidentemente, con la persona con la que vas. Exactamente. Brutal, ¿no? El vínculo ya era grande y aún con esto pues se ha hecho más grande. Todavía más grande, ¿no? La elección de la Concagua no fue casual. No, él acababa de venir de esa montaña y bueno, también fue un poco consciente de que yo no soy alpinista, yo soy nadador. Y la suerte es que la Concagua es un 7000 casi. Lo que pasa es que no tiene dificultad técnica, es decir, no hay escalada en sí, hay trekking, andar. Trekking, ¿no? Andar. Sí. Bueno, pero es la única montaña metros de esa altura en la que se puede andar y no ¿Están escalar. viendo nuestros telespectadores imágenes? Bueno, pues de esta experiencia que brutal, 18 días subiendo el Aconcagua. ¿Qué es lo que nunca se te va a olvidar de esa experiencia? La dureza, cómo nos ha tratado la montaña, porque ahora mismo hay un efecto allí meteorológico, se llama el efecto meteorológico del Niño, y como que agrava un poquitín las estaciones, el clima. Y lo que en realidad tenía que ser una montaña seca sin nieve se convirtió en una montaña invernal. Como habéis visto ahí en las fotografías, teníamos que abrir huella hasta las rodillas, los campamentos altos. Y eso no se esperaba, ¿no? En un principio no es lo normal, ¿no? Desde el 97 no se había vivido una situación así en esa montaña, tan dura. ¿Cuál es el problema más grande con el que os habéis tenido que enfrentar allí? El frío y el viento. El frío y el viento. Habían momentos, de hecho teníamos una tienda muy buena que había estado hasta en el Everest y en la Concagua, el viento de la Concagua nos la rompió. Nos la rompió, ¿no? Una tienda buena. Y imaginaos por la noche, pues igual con 140 km/h de viento, con la tienda en la cara y romperse los vientos, que son las cuerdas que unen la tienda con la piedra. Y tener que salir con las manos, te congelaban en un momento y atarlo como podías y volverte a meter. Claro, que estamos hablando de que a esa altura no son las condiciones normales, ¿no? De que cuando estás ahora mismo aquí, ¿no? A nivel del mar, ¿no? Como en un congelador. Como en un congelador. 95 grados. Escucha, Daniel, ¿qué imagen? Supongo que serán muchísimas imágenes las que te vendrán a la cabeza, porque el subconsciente también es así, la mente es así, pero ¿qué imagen, qué momento, qué conversación, de lo que puedas contar, evidentemente, sabes que nunca en la vida se te va a olvidar?
dos situaciones, bueno, una en la tienda de campaña, pero al final pasábamos muchas horas descansando y aclimatándonos en la altura dentro de la tienda de campaña, y sí que es verdad que tuvimos conversaciones muy íntimas que yo creo que nadie sabe por su parte y que yo nunca había abierto a nadie tampoco. Entonces eso también pues aumenta un poquitín más el vínculo. Claro. Y luego otra situación así que nunca olvidaré con mi tío fue casi llegando al campamento base, que en realidad teníamos que haber tardado 7 horas, tardamos 10 horas y media porque nos cogió una ventisca. Íbamos con plumas, gafas de ventisca, y normalmente se hace con camiseta corta y pantalón corto. Es decir, muy mal, la situación allí muy mal. Y hubo un momento que veíamos como la montaña bajaba el viento con nieve, ventisca, y veíamos una nube muy blanca muy rápida hacia nosotros, y nos pegó y nos tuvimos que tirar al suelo, y estábamos mirándonos y la ventisca pegándonos fuerte, y me dijo, perdón por traerte aquí. Y yo ahí dije, ¿dónde me he metido? ¿Dónde me he metido? Y era el tercer día que estamos allí. Buah. Pues eso, en 18 yo creo que tienen que haber 1000 momentos. 1000 momentos. 1000 momentos, porque aparte, claro, evidentemente esas situaciones, cuando yo supongo que para ti tu tío es un referente en esto, ¿no? Que se gire y que te diga perdón. No me esperaba que esto fuera así. Claro, ¿no? ¿Y hubo algún momento en el que pensasteis que no lo ibais a conseguir, que teníais que abandonar? Intentamos cumbre 3 días. Estuvimos 6 días en altura, nos rompió la tienda y tuvimos que bajar a repararla al campamento base. Volvimos a subir, estuvimos luego 3 días durmiendo a 6000 metros, esperando el día bueno, y no llegó. Estuvimos 3 días con comida para uno. Para uno, ¿no? Porque esperamos la ventana de buen tiempo y no acertaban ningún día con las previsiones. Decían que hacía sol y te nevaba y viento y así todos los días. Pero cuando se habla también por desconocimiento y también de nuestros telespectadores, cuando se habla de los campamentos bases, concretamente, ¿qué es un campamento base? Es una zona como aplanada, que se intenta que esté lo más resguardada del viento posible, y en la cual se acumulan las tiendas de campaña o las zonas de... Pero ya está, que nadie se piense que en una zona, en un campamento base hay cafetería, ni nada por el estilo, ¿no? Una cosa que a mí me llama mucho la atención de estas expediciones es que el equipaje supongo que tiene que ser bastante voluminoso porque tienes que subsistir. Claro. Entonces, por ejemplo, ¿vale? Aparte de la tienda de campaña que tienes que cargar con ella durante todo el trayecto, la comida, que es algo que para 18 días es bastante voluminoso, ¿cómo os las arregláis? Pues nosotros económicamente no íbamos tan preparados como otra gente y tuvimos que prescindir de muchos servicios y transportar nuestras cosas en la propia mochila. Es decir, mochilas pesadas y grandes. Sí que es verdad que contratamos una mula y un servicio de mulas que nos lleva unos kilos de lo que queramos hasta el campamento base. Una vez allí tú ya te tienes que ir subiendo y hacer tiradas hacia arriba para llevar comida, bajar, para no tener que llevarla toda de golpe, porque si no... ¿Ah, sí? Claro, tú no vas directamente para arriba, sino subes, dejas comida, te aclimatas, estás 2 o 3 horas por ahí y bajas. Y vuelves a subir. Y luego otra al vez. día siguiente vuelves a subir y duermes, estás 2 días. Subes arriba, dejas comida y bajas. Así para que el cuerpo se... Ah, mira, eso lo desconocía yo. Claro. Si subiera de golpe, te puede dar un edema cerebral, un edema pulmonar. Claro. Estamos hablando de 18 días. ¿Pensabais hacerlo en esos días o en menos? Pensábamos hacerlo en 11. En 11. Entre 11 y 14. Lo que pasa es que estuvimos mucho tiempo en altura. Se nos acabó hasta la comida. Madre mía. Sí. ¿Y en ese momento qué piensas? Nada, que teníamos que intentar subir y que íbamos a racionar la comida para... Pero intentar subir había que subir. Eso estaba claro. Íbamos a subir como sí pudiéramos. Sí. Lo que pasa es que al final no se pudo por la ventana de mal tiempo. Y sí que es verdad que fuimos a atacar un día cumbre y nos dijo el guía, se acercó un guía de otro campamento y nos dijo, no subáis, que han vuelto a cambiar las previsiones y mañana sale malo. Pues si tenemos comida para hoy. Y nada, tuvimos que estar un día, volvió a nevar y al día siguiente atacamos. Claro. Y atacamos con la nieve por la rodilla. Y en ese momento que ves que ya te quedan metros para conseguir llegar, ¿qué es lo que sientes? Impotencia, porque cuando subimos para arriba nos encontramos con una expedición de 10 ingleses, con sus 4 guías,
una china con su guía y un francés con su guía. Y nos quedamos todos en una zona que se llama Protección del Viento. Es una zona que no tiene protección contra el viento y el viento del Pacífico pega fuerte ahí. Y no podíamos cruzarlo, porque era peligroso. Claro. Y si lo cruzabas te jugabas o la vida o los dedos de los pies, o de las manos. Y estuvimos ahí un rato, los guías empezaron a bajar, que no podían, y nosotros pues lloramos un poco y bajamos. Claro. No, pero llegasteis muy alto. Sí, 1400. Sí, 1400, o sea, os quedaron ¿cuántos metros? 400. 400 metros, 450. Veíamos la cumbre, lo peor. Ya, qué rabia, ¿no? Que lo veas, que lo tengas ahí, que no... Sí. ¿Cuál es tu próximo reto en lo que se refiere a montaña? ¿O tienes alguno pensado? No, voy a buscar la belleza en la baja y media montaña. En la baja y Eso está muy bien, ¿eh? Voy a buscar la belleza en la baja y media montaña. Eso está muy bien. Bueno, eres nadador. Bueno, le enviamos un recuerdo, como no, y un saludo a tu tío. Sí, está ahora en una carrera solidaria. Está en una carrera solidaria. Sí. O sea, él no para, ¿no? O sea, él no para. Él deporte a tope. Él deporte a tope. Pero bueno, tú eres nadador. Nadador de aguas abiertas. Cuéntanos qué es eso. A ver, lo que es la base. Todos nos podemos imaginar lo que es nadador de aguas abiertas, es decir, que no nadas en una piscina. Yo me lo imagino y me da muchísimo miedo. ¿No? Sí, ella que da miedo, porque ya se ve los tiburones por bajo, ya se lo ve todo, claro. Hombre, es una disciplina más de la natación. Está natación piscina, waterpolo, sincro. Pues está una sección de la natación, que es la natación en aguas abiertas, que es pues competiciones, bueno, o simplemente nadar en lagos, mares, ríos, embalses. Brutal, ¿no? Espectacular. Has participado también en competiciones, tanto nacionales como internacionales, ganaste las autonómicas en el año pasado, ¿puede ser? El año pasado, El año pasado ganó las autonómicas. ¿Cuánto tiempo te puedes tirar en una competición más o menos larga en esas aguas abiertas? ¿Cuánto tiempo? En competición, dentro del agua? En reto otro tiempo, pero en competición estuve 5 horas y cuarto, en 25 kilómetros en Francia. Yo supongo que son muchas horas solo para pensar también, darle mucho Yo no sé si da tiempo a pensar, a no ahogarte. Yo no lo sé. Claro, son 5 horas sin tocar pie. Sí. La verdad es que te da para pensar muchas cosas. ¿Has tenido algún momento de algo que te haya pasado por un lado, alguna cosa? Sí, una prueba de Oceanman en Cala Montgó, en la Costa Brava. Yo iba nadando y hice otra estrategia. Iba mi contrincante, que iba primero, por la derecha. Yo me pegué a los acantilados para intentar recortar metros. Y de repente yo iba nadando con un kayak ahí delante y de repente me veo una sombra muy rápida por debajo. Y me dio mucho miedo, claro, porque pasó muy rápido. Y yo iba nadando, pero iba como protegiéndome un poquitín el cuerpo, no sé, intuición. Para si me iba a meter un bocado que me mordiera un brazo, me mordiera la barriga. Y de repente veía el que estaba en el kayak, mirando así por los lados, que también había visto algo. Y me asusté, y de repente ya vi los delfines. Eran delfines, ¿no? Madre mía, pero... La gente se cree que son pequeños, pero son los grandes. Delfines no, de pequeños no tienen nada, ¿eh? Lo que pasa es que en teoría son bastante amigables. Sí. Son bastante amigables, sé que es verdad. Has estado nadando en Polonia. Sí. Sin neopreno. Sin neopreno. Fue la primera prueba que... El agua fresquita, ¿verdad? Sí. Sí, es que lo dices tan tranquilo. ¿Cuántos kilómetros? Casi 20. Muy bien. 20 a 16 grados sin neopreno. Muy bien. Al límite de lo legal para obligar neopreno a nivel internacional. Es decir, frío. Oye, me parece increíble. A mí me parece brutal. O sea, yo a veces lo veo por la tele y alucino, ¿no? Alucino, ¿no? Y el tenerte hoy aquí, la verdad es que me está encantando por el poder que nos cuentes, ¿no? De primera mano, ¿por qué te dio por nadar en aguas abiertas? Pues ya con 7 años nadé mi primera travesía. Y no sé, me gustó. Siempre me ha gustado nadar. Y luego sí que es verdad que hace 6 años ya empecé a tomármelo en serio. Es decir, especializarme en las aguas abiertas y más... Que te irá mucho entrenamiento, ¿no? Sí. Es decir, tú cada vez que vas a una competición de estas características tendrás que tener mucha disciplina, mucho entrenamiento, mucha fuerza de voluntad. Sí.
Claro, entreno entre 4 y 5 horas al día. 4 y 5 horas al día. Y aparte del físico que es necesario, y es evidente, ¿hace falta una preparación psicológica para estar tantas horas aguantando en aguas abiertas? Sí. En pruebas... ¿Has pensado en lo que pueda pasar? Claro, exactamente. Porque luego te encuentras en la prueba y te duele la barriga o te puede pasar cualquier cosa. Sí que es verdad que el factor psicológico en pruebas de ultrafondo es fundamental. Pero llega un momento que tu cuerpo dice, no puedo más, para. Entonces tú tienes que decir, no, un poco más. Tengo que seguir. Un poco más. Y es eso, una brazada más. Escucha, sois mucha gente, no mucha no, supongo, ¿no? Pero cada vez más. Cada vez más cada gente vez más, que se lanza a este tipo de sí. deporte, que no deja de ser tampoco un deporte extremo, ¿no? Sí, o no sé si está catalogado como sí. tal, pero vamos, el hacerte 20 kilómetros nadando, Dani, no es una cosa no normal. No voy... Te voy a tutear, no es una cosa normalita que digas... Alejandro y se va a hacer exacto, unos 20 me voy a nadar 20 nadando. kilómetros, ¿no? Tiene sus peligros también, las aguas abiertas. Hay pruebas que, por ejemplo en Polonia, menos mal que llevamos, cada nadador lleva una embarcación de apoyo con un socorrista, un médico y un patrón, porque yo mientras voy nadando me tienen que ir dando de comer con un palo, porque yo no puedo tocar en ninguna embarcación ni nada. Entonces, hay medusas, hay oleajes, hay mareos, entonces tienes que tratar con eso. Claro, porque si vas con neopreno vas algo protegido, ¿no? Sí, pero el neopreno es como una armadura. Claro, el neopreno es, vamos a ver, si tú vas nadando y hay medusas, pues por ejemplo el neopreno te protege. Claro, exactamente. Vale, pero si vas a cuerpo descubierto, pues como que la medusa te pica, te pica. Te pica y te pica. Pues ya estamos acostumbrados. Ya estás acostumbrado, ¿no? Ya una picadura de medusa. A los 7 años en la prueba esta que nadé, ya me picaron. De hecho me acuerdo que estaba nadando y estaban mis padres y saludé y me picó. Guay. Y empecé a subir por las piedras y vino un señor, ¿qué te pasa? ¿Qué me ha picado? Sal. Y llega mi padre, pues si no tienes nada, me cogió y me hizo ¡al agua! Llegué a la meta bien y nada, ya pues gajes del oficio. Gajes del oficio, ¿no? Y aparte de diversas especies animales que te puedes encontrar por ahí, ¿hay suciedad en nuestros mares? ¿Te os puedes encontrar? Sí, a ver, depende de la zona en la que nades. Claro. Sí que es verdad. Están las reservas, que es espectacular. Tenemos zonas de interiores en ríos también hiper limpios, pero luego la zona de puertos sí que es verdad que hay suciedad. Algunas zonas también hay suciedad, lo que pasa es que hay que diferenciar entre suciedad y que el agua esté turbia. ¿Sabes? Pero sí que es verdad que hay que incidir en eso, en que hay que cuidar el ecosistema marino. Es fundamental. Es fundamental. Cada vez sí que es verdad que hay más impacto sobre ellos. Igual que la naturaleza, pues el mar hay que cuidarlo y respetarlo como naturaleza que es. Así debe ser. Bueno, Daniel, ¿dónde te vamos a ver en la próxima? La próxima, mi objetivo, sí. Acuático. De momento el Campeonato Nacional de Francia, de 25 kilómetros, por aquí ahora mismo no hay. Vale, ¿y eso cuándo es? En finales de mayo, que es clasificatorio para el europeo. Y si no puedo ir al europeo, quiero hacer un buen papel para poder ir al mundial, al circuito mundial de maratones. Es un circuito de 5 pruebas por el mundo y es mi ilusión. A ver si puedo. Mi ilusión máxima, incluso me hace más ilusión que ir a unas Olimpiadas, por ejemplo, que la distancia son 10 kilómetros. Prefiero ir a Canadá y nadar 32 kilómetros. ¿Nadar en aguas abiertas, perdona mi desconocimiento, es disciplina olímpica? Sí, en prueba de 10 kilómetros. En prueba de 10 kilómetros, ¿nunca te has planteado decir voy a...? Sí, lo que pasa es que se tienen que juntar muchas circunstancias, muchos factores, para poder llegar a eso. Tampoco soy un nadador de tanta calidad. Y además, estoy como más especializado, me gustan mucho más las pruebas de ultrafondo. ¿Te gusta más un poquito? Sí. La prueba de 10 kilómetros es una prueba explosiva, dentro de lo que... Claro. Es más la rapidez que la resistencia. La potencia que la resistencia, ¿no? Sí. De hecho, esos nadadores suelen nadar en grupo y van haciendo cambio de ritmo para ir fragmentando el grupo, pero si llegas con el grupo al final es sprint. Es decir, gana el más rápido. Claro, hay estrategias, puedes estar detrás, descansado y apretar al final. Hay muchos factores. Pues sí que es verdad que las pruebas de ultrafondo es más psicológico, hay muchos más factores con los cuales puedes jugar, más estrategia. Bueno, pues Daniel Ponce, la verdad que ha sido un placer enorme el tenerte en nuestro programa.
primero por esa experiencia de la Concagua y luego, bueno, pues el tener un nadador de aguas abiertas. Vamos a hacerte seguimiento, ¿eh? Vamos a estar muy pendientes cuando llegue mayo, este campeonato que tienes en Francia. En agua fría. En agua fría, ¿vale? Vamos a estar muy pendientes y te volveremos a ver por aquí seguro y desearte muchísima suerte. Vale, gràcies. Moltíssimes gràcies. Gràcies, Daniel. Estem arribant a les 8, encara queden 100 minutets. Fem una pausa molt ràpida i Eva García, de què parlem ara? D'emergències sanitàries. D'emergències sanitàries, molt interessant. I després la tertúlia política.